buenos días. Sea cada uno de ustedes bienvenido a nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Este es un espacio especial donde podemos aprender de la palabra del Señor, donde podemos estudiar juntos las bendiciones que la palabra nos enseña. Quiero que vaya conmigo a la oración en este momento y démosle gracias al Señor por cada una de las oportunidades que hoy nos regala. Mi buen Dios y Padre, te doy gracias. Gracias por la fidelidad que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Presento delante de ti la vida de cada uno de nuestros oyentes. Que seas tú, Señor, obrando en su vida, en su corazón y en todos sus asuntos, Señor. Que tu mano de poder, de bendición y de misericordia esté sobre su vida y sobre su familia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que he titulado Vida de Obediencia. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este es un hermoso pasaje de la palabra del Señor donde nos está exhortando a ser obedientes. La obediencia es la actitud humilde de rendición de mi voluntad a la voluntad de otra persona o de una norma para hacer lo que se manda. La obediencia muchas veces cuesta, pero es necesaria. La obediencia debe llegar a ser un estilo natural en la vida del creyente. La obediencia es algo que se aprende, como cuando éramos niños aprendimos a obedecer a nuestros padres. Cada día todo ser humano está bajo sujeción. Tenemos un jefe, tenemos padres, tenemos maestros a los cuales debemos obedecer y llevar a cabo aquello que se nos ha encomendado hacer. Es por esto que es tan necesaria la obediencia, y cuanto más cuando nosotros como creyentes necesitamos obedecer a la palabra del Señor. Como primer aspecto quiero que miremos la doctrina. Esta se expresa en enseñanzas, mandatos y reglas. Es un manual de comportamiento y conducta establecida en la palabra. Usted y yo, como seguidores del Señor, como muchas veces hemos escuchado la palabra del Señor de una u otra manera y queremos acercarnos a Dios, pero la Biblia dice que debemos hacerlo en obediencia, que esto traerá bendición sobre cada una de nuestras vidas, que la obediencia abre puertas de bendición. Es en ella donde encontramos el manual de vida para cada uno de nosotros. Encontramos en esta palabra del Señor el manual de comportamiento para cada uno. Es en la Biblia donde encontramos lo que debemos obedecer, pero también nos enseña la palabra del Señor todas aquellas cosas que no debemos hacer y que no le agradan a nuestro Padre Celestial. La persona debe saber y conocer el mandato. Cuando queremos obedecer algo o a alguien, debemos conocer qué es lo que se nos está pidiendo. Por lo tanto, usted y yo debemos conocer la palabra del Señor, debemos leerla, debemos instruirnos en ella, debemos saber qué es lo que la Biblia nos está enseñando que debemos hacer, qué cambios es necesario hacer en nuestra vida para llegar a la obediencia de la palabra, para vivir una vida agradable al corazón del Señor, para que nuestro estilo de vida le agrade y se sienta complacido nuestro Padre Celestial. La mayor expresión de obediencia está en el Padre Nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el dueño de todo, siendo aquel Rey Supremo, le dice a su Padre, hágase tu voluntad. Quizás y muchas veces en nuestra mente ha pasado la idea de que Jesús pudo haber dicho no, pero Él simplemente obedeció y dijo, hágase tu voluntad. Allí vemos a nuestro Jesús queriendo hacer lo mejor posible
por agradar a su Padre. ¿Cuánto más no debemos preocuparnos cada uno de nosotros por hacer la voluntad del Señor, por someter nuestros propósitos y nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial? Nuestros sueños, nuestras metas, debemos llevarlas en oración, pero también debemos decir: Señor, hágase tu voluntad. Acepto tu gobierno sobre mi vida. Eres tú el que manda en mí. Eres tú el que está haciendo una obra en mí y quiero obedecerte. Aunque nuestros propósitos y nuestros sueños sean grandes, Dios sabe lo que realmente nos conviene. Dios sabe lo que realmente es bueno para cada uno de nosotros. Es por esto que debemos someter todas estas peticiones y necesidades a la voluntad de Dios. Obedecer es mejor que los sacrificios, lo encontramos en la palabra. Muchas veces quizás hay personas que se quieren torturar o personas que se quieren castigar cuando no han obedecido. Pero la Biblia dice que es mejor el obedecer que los sacrificios. Si usted y yo obedecemos a la palabra, estamos agradando a Dios. Dios no demanda sacrificios humanos. Dios no demanda que cada uno de nosotros nos castiguemos o hagamos algún proceso doloroso en nuestro cuerpo para agradarle. Dios demanda de nuestra vida y de nuestro corazón obedecerle sinceramente, llegar a Él con nuestro corazón dispuesto a obedecer su palabra. Esa doctrina que enseña su palabra no es la doctrina de un hombre, no es la doctrina de alguien que tuvo una inspiración diferente. Es lo que dice la Biblia, es lo que enseña la palabra de Dios, lo que usted y yo debemos obedecer y saber que esto que está diciendo la palabra es para que nosotros lo obedezcamos y así poder complacer la voluntad de Dios, poder hacer que nuestra vida sea de complacencia ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Como segundo aspecto, el valor. La obediencia tiene un gran valor y si lo miramos desde un comienzo, por la desobediencia de uno, de Adán, entró el pecado y la condenación a la tierra, al mundo, a la humanidad. Y por la obediencia de uno, que fue Jesucristo, entró la justicia y la salvación. El gran valor de la obediencia para cada uno de nosotros. Debemos entender que la desobediencia trae consecuencias. Desobedecer a Dios y ver lo que estamos viviendo en la actualidad de nuestra generación es causa de la desobediencia. Ver cómo hasta la misma tierra gime de dolor a causa del pecado de la humanidad. Esto ha sido consecuencia de una desobediencia. Pero también debemos entender el valor de la obediencia de Jesucristo, que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros y para llevar el pecado de la humanidad. Y esa obediencia de Jesús trajo salvación, trajo vida nueva, trajo cambio, trajo un modo de vida para cada uno de nosotros. Esa salvación que entró por la obediencia de Jesucristo es la salvación que usted y yo hoy podemos disfrutar. Pero para ello también debemos obedecer a la palabra del Señor, obedecer a esa doctrina que Dios ha establecido en sus mandamientos, ese manual de vida que usted tiene ahí en su mano. Ese manual de vida es para que usted lo lea, para que usted aprenda cada día de él y diga qué Dios está pidiendo de mí hoy, qué cambios debo hacer en mi vida, cómo lo debo de obedecer una vez más. La persona que es obediente es reconocida, honrada y dignificada. Cuando usted es un empleado y es obediente a sus jefes, usted es una persona reconocida, es una persona que le van a decir: ese es un buen empleado. Aquel que se somete a la autoridad delegada es una buena persona porque sabe obedecer, porque sabe que hay una autoridad delegada a la que se le debe respeto. La persona obediente es sensible a la doctrina, honra y respeta la autoridad. Usted y yo debemos ser obedientes donde estemos. Si somos hijos, a nuestros padres. Si somos empleados, a nuestros jefes. Lo que lleguemos a hacer en el lugar donde nos encontremos, seamos obedientes a Dios, a lo que Él enseña.
Si usted obedece la palabra del Señor, estará bien con el ser humano y mucho más con Dios, que es el que reconoce el corazón obediente, el que atiende la oración de aquel que obedece su palabra. Es un llamado cada día a obedecer, a no olvidar los mandamientos del Señor, a que esta doctrina que Dios ha establecido es para que la obedezcamos, para que nos veamos en la palabra del Señor claramente como en un espejo y podamos obedecer lo que Dios nos está diciendo. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias. Y te pido, Señor, que cada día nos ayudes. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos cada día a que la obediencia sea un estilo de vida, Señor, para cada uno de nosotros. A que cada día podamos rendir honor y gloria a ti, Señor, y que la obediencia haga parte, Señor, de nuestra vida, obedecer tu palabra y tus mandamientos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.